Era el 9º aniversario de Luciano Arruga, en su plaza. Había pasado la asamblea de familiares con personas que vinieron de todo el país, como sucede año a año, para exponer la verdad, su testimonio, esa palabra que derriba todas las estadísticas y aplaca la mentira de los medios de comunicación tradicionales. La palabra de las personas que perdieron a sus hijos o familiares en manos de la brutal represión estatal, casos de gatillo fácil, causas armadas, desapariciones y más. En diciembre último, Correpi nos actualizaba las estadísticas y subía la tasa de asesinatos a manos de las fuerzas de seguridad, a una muerte cada 23 horas. Y aquí estaba gran parte del eje de la jornada, que además de recordar a Luciano Nahuel Arruga, proponía un trabajo importantísimo que hasta ahora la mayoría de las organizaciones más reconocibles no venía elaborando: la niñez y la juventud. La mayoría de los casos son jóvenes de nuestros barrios vulnerables, uniendo dos ítems en común que determinan finalmente lo que es el disciplinamiento estatal sobre los jóvenes pobres. Sin embargo, casi ningún movimiento centra sus ejes sobre la niñez. Cabe preguntarse ¿por qué? Una respuesta posible podría ser que los niños son el sector más vulnerable de la sociedad, pero si ponemos el eje sobre ellos, es una temática donde los responsables quizás seamos todos, absolutamente todos. También quienes queremos cambiar el mundo, claro que tenemos defectos, y uno de ellos es el adultocentrismo y el excesivo rosqueo político individual para vanagloriarse ante los demás. La jornada hasta el momento se había desarrollado de manera correcta, para decirlo en términos formales, en el contexto de una jornada que es militante y no laboral, jornada que es movilizante, con tristeza, alegría, compañerismo y militancia. Pero de repente algo la arruinó. ¿Qué fue? ¿Podrían adivinar? Cerca de las 3 y algo de la tarde era el turno de la asamblea de las organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, estudiantiles, entre otras. La mayoría de partidos políticos de izquierda que debían pasar uno por uno a presentarse y respetar solamente 2 consignas. Hablar durante 3 minutos para que todos los compañeros y compañeras pudieran hablar y respetar los ejes centrales de la charla, niñez y adolescencia. Desde sus experiencias debían intentar aportar a un documento en común que se sumaría al de la asamblea de familiares, pero eso no fue lo que pasó. La mayoría de las personas presentes cuando tomaron el micrófono no hicieron más que hablar de cualquier cosa menos de infancia y adolescencia. De respetar los tiempos, ni hablar. Algunos se referían a lo que hace su partido, otros hablaban del pasado, del gobierno, la represión, etc. ¿Y por qué lo hicieron? ¿A quién le hablaban cuando gritaban y ponían ese maldito tono de discurso político? Si todos los que estábamos ahí, se supone, ya militamos. ¿A quién quisieron seducir hablando para nuestro propio gueto? Muchos de los que pasaban tenían asistentes que filmaban sus intervenciones, videos que quizás ya pueden ver en sus redes sociales, en la de muchas orgas. ¿Para qué? Si también su público y el de sus partidos y movimientos ya lo sigue. ¿Será simplemente el adultocentrismo que se mezcla con el rosqueo político y el individualismo que todos llevamos dentro? Fue una lástima desaprovechar una oportunidad así, donde se podía elevar un documento colectivo que definiera líneas de trabajo o aunque sea de pensamiento y reflexión. Aunque duela, qué decepcionante fue la actuación de nosotros y nosotras, que nos creemos siempre los correctos y bondadosos de la sociedad. No somos capaces de respetar una consigna en el contexto de la Plaza Luciano Arruga a 9 años de su desaparición. Las intervenciones más atenidas de la Asamblea fueron de educadores que plantearon la falta de presupuesto o la hazaña con la que se destruye la educación y los lugares donde los jóvenes se desarrollan. Más allá de hacer una crítica que pudiera ser molesta, quisiera hacer un aporte y poner una voz que pareció estar ausente, hablar de niñez y adolescencia. Por un lado requiere recordar cómo se siente ser un niño o adolescente y por otro lado entender el contexto en el que los chicos crecen y se desarrollan. Para esto el adulto tiene un problema. Sufre de algo que llamo descontextualización del adulto. Por un lado se olvida y por otro lado se deja olvidar, porque ya ha mudado de piel y ahora es un adulto que, funcional o no, vive en otro contexto y realidad. Para ser un niño, por si alguien se olvidó, es ser el sujeto de derechos con menos derechos de todos, ya que para empezar, nos creamos buenos o no, las familias son también instituciones del sistema, y los padres, tutores o encargados ejercen todo el tiempo una relación de poder, donde, nos parezca o no, el niño sufre una vulneración constante, y este no es un debate sobre los roles donde definimos qué es un buen padre o madre, o si el niño sabe o no lo que es mejor para él, es más una situación objetiva, donde para bien o para mal es así. Y es aquí donde probablemente se desarrolla el mayor problema de la niñez. Intentaré dar algunos ejemplos concretos y hacer un cierre con un aporte muy pero muy humilde.
Cuando era niño, aproximadamente a los 5 o 6 años, fui abusado sexualmente por mi hermano y este fue uno de los primeros abusos que conocí, al mismo tiempo que sufría la violencia física y psicológica de mis padres que duró durante muchos años. A esto se le suma la falta de contención en las escuelas, también los episodios de violencia que vivía por parte de compañeros y maestros, porque no faltó maestra hasta en el jardín que me haya maltratado. Como la mayoría de los niños, siempre se los trata como el origen del problema, y yo siempre dije, si vienen 5 pibes y me van a pegar, me defiendo como me es posible. No puede ser que me manden a mí, a la psicopedagoga. También entra en escena la salud, otra institución que hasta hoy día se debate entre los progresistas que intentan y los retrógrados que destruyen. Terminando ya con el relato, para que se den cuenta más o menos qué le puede pasar a un niño, va girando de institución en institución y ninguno te trata como un sujeto de derecho ni como una persona siquiera, porque después de todo, sos un niño. Cuando tenía 15, un psicólogo le dijo a mis padres, no le peguen más, y a partir de ahí los episodios fueron menos, pero más violentos. Hasta que terminé judicializado a los 17 años y por supuesto ni mi hermano golpeador y abusador ni mis padres violentos eran responsables. La carátula llevaba mi nombre. Y así me convertí en un menor al que se amenazaba con cumplir o ir al reformatorio. El psiquiatra en jefe del área de violencia familiar, Norberto Garrote, hoy por desgracia director del Hospital Pedro Elizalde, ex Casa Cuna, cuando le comenté que tenía principios de ataque de pánico, me quiso medicar con Rivotril. Como me negué a tomar medicamentos, me dijo que no me podía atender más y así terminó mi paso por esta institución. Por tribunales, ¿qué puedo decir? El juez jamás me conoció. Cuando me entrevistaron me preguntaron hasta por enfermedades de transmisión sexual, pero yo había llegado ahí por otra cosa. Dejaron encajonada la causa y supuestamente dijeron que el veredicto era que toda la familia hiciera análisis. Qué estado más raro. Pasaron los meses y cumplí 18. Ahora, 10 años después, creo que sigo siendo un niño. De alguna manera se me violan los derechos y sigo siendo bastante pelotudo. No que los niños lo sean. Pero como yo, hay miles, porque también tenemos estadísticas versión Kids. 1 de cada 4 niños sufre abusos sexuales. Entonces, cuando hablamos de niñez, hablamos de un mundo entero que no se quiere hacer cargo. Los chicos no tienen contención, no tienen presente y por eso muchos no tienen futuro. Un humilde aporte para los partidos y movimientos, asociarse a las redes de infancia que ya existen y aumentar el relevamiento de todos los espacios y sectores que trabajan con niñez y sumarlos también al movimiento. Porque como suele suceder, no todos estamos unidos y el trabajo no suele ser en conjunto, pero hay agrupaciones que realizan un gran trabajo y necesitan ser articuladas e interpeladas por agrupaciones políticas y sociales. Esto sería un comienzo, desde la articulación son infinitas las posibilidades. Claro que la educación es el pilar y por ahí va el mediano y largo plazo, pero mientras tanto hagamos lo mejor que podamos por cuidar la infancia. Y cuando hablamos de infancia, nunca, pero nunca se olviden de preguntarle siempre a los niños y niñas. A veces no es gritar presente en un aniversario, a veces es decir presente todos los días, siempre que se pueda, jugando, aprendiendo, interpelando, pero también absorbiendo como hacen ellos. No nos olvidemos de los pibes y gracias, pero muchas gracias a familiares y amigos de Luciano Arruga por todo lo que nos enseñan y por los espacios de debate que generan en cada jornada, aunque a veces no se respeten las consignas.